La Constitución en el artículo 120 establece que para un enjuiciamiento penal, en este caso a la vicepresidenta Verónica Abad, se requiere la autorización de la Asamblea Nacional de los 2/3 partes de la votación. Entonces, esto es ineludible, no se podía dejar de contar con esto. Entonces, primera cosa, a ver, despacito. Autorización de la Asamblea Nacional, artículo 120. No podía el presidente decir yo no le pido autorización. Tenían que pedirle autorización. Fue allá. Ahí meten las de andar hasta no sé dónde, de entrada. Porque esto es gravísimo. Dicen que piden la autorización, pero que no pueden darle información de lo que hay contra Verónica Abad porque todo es reservado. O sea, querían un cheque en blanco. Un cheque en blanco. Entonces, con ese cheque en blanco haga pedazo a Verónica Abad. Pero tienen que saber, hasta la gente de Construye, me refiero a Jorge Peñafiel, decía, pero necesitamos saber de qué se trata. ¿De qué se trata? Y aquí tengo que hacer una gran puntualización. El tema del caso que ocupaba el hijo de Verónica Abad, que solamente le estaban vinculando a Verónica Abad, ya está en instrucción fiscal. Y en instrucción fiscal, que no es investigación previa, que es la fase anterior, ya todo es público. Y entonces, siendo que es público, sucede que le pedían a la Asamblea que apruebe, pero sin darle la información. O sea, ya, pues, es que estos son corregidos y aumentados. Sí, qué baja. Entonces, con base en esto, se mandan el tema, pero hoy de mañana le escuchaba, no voy a nombrarlo para que no se haga, la gente no le dé mayor importancia a esta persona. Alguien que estuvo esta mañana en entrevista en Ecuavisa. Entonces decía más o menos sobre este tema. Y decía, no, es que no tenía por qué enterarse la Asamblea Nacional de los pormenores de lo que había contra Verónica Abad. Oye, yo verás, mi querido Sí. mi querido Richard, Sí. verás, cuando veo ese tipo de intervenciones, a mí me da vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena porque dijo, oye, o sea, te llamas profesional, te dices estudioso del derecho y te prestas a ir a un medio de comunicación a decir que no era necesario decir los pormenores de por qué se estaba pidiendo esta vaina. O sea, ya, por quedar bien con el gobierno y con el poder son capaces de decir cualquier cosa. Entonces, y dice que podían nomás tomar la resolución a asamblea con lo que tenían, que no tenían nada. Entonces esta persona y al país, más al país que esta persona, que son aves de paso, que después ya ni se sabe cómo se llaman, les recuerdo lo que dice el artículo 76 de la Constitución de la República. ¿Qué dice? Porque lo que iba a decidir la asamblea era una resolución de un poder público. Porque la asamblea cuando emite una resolución es una resolución de un poder público. ¿Qué dice? El artículo 76 de la Constitución literal L. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. Motivadas, tiene que decir, hay que enunciar los principios en que se funda, como dice la misma Constitución, y explicar la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. O sea, aquí dice una norma, el delito de concusión. Y lo segundo, explicar cómo es que la señora Verónica Abad está inmersa en un tema de un proceso penal por un tema de concusión. O sea, explicar cómo la norma calza con la conducta de la vicepresidenta Verónica Abad. Porque dice que los actos administrativos, dice la Constitución, resoluciones, en este caso son resoluciones, o fallos que no se encuentren debidamente motivados, se considerarán nulos. O sea, tienen que decir la motivación de por qué se toma la resolución. Y que los servidores responsables serán sancionados. Entonces, había que decir esto, pero no solamente es esto, sino que aquí hay algo que es terrible, mi querido Richard. De la noche a la mañana como que no dicen nada. Se le acusaba al hijo de tráfico de influencias. Es el delito que se le estaba acusando al hijo.
tráfico de influencias. Y de pronto, de la noche a la mañana, ya cuando suben a la Corte Nacional de Justicia con la jueza Daniela Camacho, sucede que le dicen no, se ha cambiado el tipo penal a concusión. Entonces, esto tiene dos explicaciones. Más que dos explicaciones, dos cosas que decir. La primera, esto es una violación al debido proceso, y te voy a explicar por qué. Porque verás, tú te estás defendiendo de algo, te estás defendiendo y defendiendo de los argumentos de lo que te dicen. Y cuando ya más o menos tienes una defensa estructurada, te cambian el tipo penal. Entonces tienes que volver a defenderte. Entonces, ya se defendieron del tema tráfico de influencias y de pronto a concusión, estás en cero. Y esto es violación constitucional también. Porque todo ser humano tiene derecho al debido proceso. Artículo 76 de la Constitución, literal H, que dice, esto se llama el derecho de contradicción dentro del derecho a la defensa. Dice que toda persona tiene derecho a presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se cree asistida y replicar los argumentos de las otras partes. O sea, tengo que saber lo que dicen contra mí. Y luego dice presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. Entonces, se necesita saber qué dice la otra persona. Pregunta, ¿pidieron que la señora Verónica Abad dé su criterio a la Asamblea Nacional de lo que estaban argumentando en contra de ella? No. Y eso es violación constitucional, porque ella también tiene derecho a contradecir lo que se diga en contra de ella. Tan sencillo como esto. No tienen para dónde irse. Pero aquí voy a hacer otro tema, que ya es abundar un poco, pero de pronto por ahí se me cruza alguna persona estudiosa del derecho y más de una persona que aunque no sea abogado lo quiere entender. Voy a hacer una diferencia entre los dos delitos, el delito de concusión y el delito de tráfico de influencias. Y vamos a ver que la fiscalía y los jueces están en la madre, que no le entienden el tema. A ver, primero el delito de tráfico de influencias, que era el cual se lo querían cargar al hijo de Verónica Abad. Este se da cuando tenemos que ver quién es el sujeto activo de la infracción, así se conoce en derecho penal. O sea, la persona susceptible de cometer el delito. Son los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal. Ellos son los únicos que pueden cometer el delito de tráfico de influencias. Servidores públicos y personas que actúen en virtud de una potestad estatal. Ya. Sí, el hijo de Verónica Abad no es ni servidor público ni tiene ejercicio de una potestad estatal. Y dice, cuando ellos, prevaliéndose de sus facultades o de su cargo, ejercen influencia en otro servidor. O sea, el tráfico de influencias es entre dos servidores. Un servidor que le insinúa, le insiste, le sugiere a otro servidor que haga algo para un beneficio económico, inmaterial o inmaterial favorable a su interés. Entonces, en el caso del tráfico de influencias, el hijo de Verónica Abad no calza allí. No calza, porque él no ha sido servidor público. Y en el delito de concusión, que querían que esto pase acá, es cuando los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, que ese sí es el caso de Verónica Abad, por sí o por medio de terceros ordenen o exijan la entrega de donativos, dádivas, Pero ya se les acabó este chiste, porque fue tan mal armado, y ahora tienen que volver a la acusación que tenían, no acusación, a la imputación que tenían contra el hijo de Verónica Abad, en donde si están yendo por el lado de tráfico de influencias, se les va a caer. Se les va a caer porque el hijo de Verónica Abad tampoco es una persona que es un servidor. Ahora, si van por el delito de oferta de tráfico de influencias, ahí sí puede calzar porque es una persona que solicita arbitrariamente de terceros donativos, dádivas, presentes. Pero es delito de oferta de tráfico de influencias, que no es el caso. Entonces, para que veas que andan más perdidos que Pingüino en Bolivia en este caso. Están perdidos. Entonces, pero aquí en este tema,
Déjame ver algo que quiero leerlo con precisión matemática. Quiero leerlo con precisión matemática. Aquí está. Aquí viene un razonamiento para ti, Richard, y para la gente que está conectada. Esto es sentido común, lógica y criterio. El 1 de septiembre del 2023 no había ningún caso en contra del hijo de Verónica Abad. Esta es la prueba. Lo que voy a leer, esto te lleva a la conclusión de que todo esto fue armado. Que todo esto fue armado para crear esta vaina. 1 de septiembre del 2023. Daniel Noboa Sin publica un comunicado, él, con su nombre, en donde dice que cuáles serían las funciones que tendría la vicepresidenta de la República. Y anuncia 1 de septiembre de 2023. Todavía él no era presidente electo. Dice cuáles serían las funciones. La primera, protección de los derechos de los migrantes. La segunda es una estupidez, es como para que te invito a que te caigas otra vez de la silla. Fortalecimiento de los lazos sociales con el Caribe. O sea, lazos sociales. Lazos sociales son relaciones de amistad, de una jorga, ven a mi bautizo, ven a la primera comunión, no sé qué. En vez de decir los lazos diplomáticos o los lazos culturales, lazos sociales con el Caribe. Y tercero, mejoramiento de las relaciones con las naciones africanas. Son 50. Entonces, pregunta del millón. Aquí está la pregunta del millón. Aquí está la pregunta del millón. Aquí no había ningún caso. Aquí no había ningún caso del hijo de Verónica Abad. Pero sí podemos ver que lo que había es una intencionalidad de Daniel Noboa de sacarse de encima a la vicepresidenta y mandarla para afuera. Eso podíamos verlo con toda claridad. Esto lo comunica el 1 de septiembre de 2023. Cuando ya asume el poder, que es diferente, todavía no ha sido coronado, ya fue coronado, entonces viene la presión a la fiscalía y viene el caso contra el hijo de Verónica Abad. ¿Y qué buscaban? Lo que dijo la asesora del presidente Noboa, que él, viendo que su hijo estaba en esas circunstancias, ella lo mínimo que debería haber hecho es dejarle embajada y venir a atenderlo a su hijo, preocuparse. Esa era la trampa. O sea, moverle el piso a una mamá para que venga a encargarse el hijo, entonces le decían que había abandonado el cargo y entonces provocaban el abandono del cargo y se deshacían de la vicepresidenta. Como la vicepresidenta no les dio gusto y se mantuvo en el cargo, entonces arremetieron y dijeron, no, esta no se va a ir. Entonces métela a la mamá también en el lío. Y entonces métela a la mamá para que sea enjuiciada la mamá. Porque ella es la responsable de no sé qué, no sé cuánto. Entonces, el cargo del que hablan, primero se ve claro. Y aquí tengo que decir algo. Partamos de un supuesto no consentido, Richard y la gente que me está escuchando. Digamos que, como se dice vulgarmente en el argot popular, se la comen a Verónica Abad, que no van a poder hacerlo muy fácilmente, porque ya por lo menos se les fue esto de la asamblea. Y nombran otra vicepresidenta, Diana Jacome, por ejemplo, que está haciendo méritos porque la tomen en cuenta. La nombran. Lo lógico sería, ¿no es cierto?, en lógica, que la nombren y a la semana le digan, ahora sí, vaya en vez de Verónica Abad embajador en Israel. Eso sería lo lógico. Porque ¿para qué mandan a la vicepresidenta embajadora? El altísimo y honroso cargo de, como dice el decreto de designación de Verónica Abad, de contribuir a que se evite el escalamiento del conflicto de Israel con Gaza. Deberían mandarle. Si llegara a nombrar otra vicepresidenta en el Ecuador, y estaríamos pendientes para decirle, ¿y por qué no la mandas a Israel? Entonces, el mandarla a Israel era algo bajo, era algo obsceno. Era para sacarse de encima a Verónica Abad. Eso era lo que querían con este tema. Entonces, no lo pudieron hacer. Verónica Abad sigue viva allí y no saben qué hacer con su tema. Ahora, entran en una discusión. Y la discusión famosa que entran es que qué mismo va a pasar con este tema. Que qué mismo va a pasar con este tema. Que qué mismo va a pasar
y ahí se meten en camisa de 11 varas. ¿Por qué razón? Porque en el caso de Verónica Abad, es un tema donde tiene que prevalecer el tema constitucional por sobre legal. Y la Constitución no prevé, y la Constitución es una norma superior a la ley. La Constitución no prevé que una persona que se candidatice a un cargo de elección popular, se candidatice y siga ejerciendo el cargo, si ha sido ya electo para el mismo cargo, lo sigue ejerciendo. ¿Qué es lo que crea una duda? El artículo 93 del Código de la Democracia. Pero mis amigos, el artículo 425 de la Constitución dice que el orden jerárquico de aplicación de las leyes, porque las leyes tienen diferente peso jurídico, es la Constitución que prevalece sobre los tratados y convenios internacionales, sobre las leyes orgánicas y ordinarias, y sobre las resoluciones y así toda la escala de lo jurídico. Entonces, puede el artículo 93 del Código de la Democracia decir lo que quiera, que aquí lo que importa es el tema constitucional. Y siendo que lo que importa es el tema constitucional, le consultan al Procurador General del Estado, que está vetado de presentar un informe en materia constitucional, un dictamen en materia constitucional. Entonces, mira cómo estiran la norma, manipulan las leyes, manipulan todo, con tal de que el Ecuador esté envuelto. No deberíamos estar hablando de esto, Richard, en esta entrevista. Debemos estar hablando del caso Verónica Abad y cómo se la sacan a la vicepresidenta, porque el niño rico, el chiquito, le estorba tener la Verónica Abad. Y quiere además, no solamente es que le estorba, sino que quiere, verás cómo se confunde. Este pueblo, el pueblo a veces cae en estas trampas. Por ejemplo, León Febres Cordero tenía perdida la elección cuando le ganó a Rodrigo Borja. Y cuando vieron que León Febres Cordero se le lanzó al cuello a Rodrigo Borja y le dijo, míreme a los ojos, y no se cae, y no sé cuánto. El man es fuerte, el man es bravo, el man, votemos por León. Entonces, ¿qué están queriendo hacer con este caso y otros? Dar una sensación ante los jóvenes, ante el pueblo, de que el man es fuerte, que el man es... Por eso anda en camisetita chiquita para que un poco digan, ve, parece que alza pesas. O sea, transmitir una imagen de fortaleza. Entonces, mira, se la sacó a la vicepresidenta. Y por último, ¿a quién carajo le importa al Ecuador el tema de la vicepresidenta? Si él eligió y él tiene que cargar con ella. Él tiene que cargar con ella. Pero nos tienen que el procurador opine, que el uno, que el otro, que la corte, que el Esteban Torres, que lo de aquí, lo de más acá. Y viola la Constitución por todo lado. Cuando en el fondo es tu binomio, llegaste de la mano de ella. La única forma que te la saques de encima es con un juicio político. Pero ahora solamente les queda que le quiten los derechos políticos del Consejo Nacional Electoral, que no sé si se van a atrever a hacer eso. Que le quiten los derechos políticos para decir, como ya no tiene derechos políticos, no puede ocupar un cargo público. O sea, darle gusto al niño rico. Porque el niño rico quiere que le den gusto. Primero tiene que explicar por qué su gente están involucrados en el famoso contrato de que lo denuncia el diario Primicias el día de hoy, de provisión de servicios alimentarios. Eso tiene que explicar, no que la señora tiene que irse de todas maneras, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso es paja. Aquí, de lo único que no tenemos de nada que comentar es de obra pública. No hay obra pública por ningún lado. Y lo único que hay es el deseo de servir a las transnacionales, como el caso de los OCP.